Shalom, shalom, mis santos hermanos. Les saluda a su amigo y hermano el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. En esta hora les vamos a traer un video muy interesante y es el video que va a marcar un antes y un después en la lectura de la palabra. Porque entendemos que la Biblia no tiene errores, la Biblia tiene variantes textuales, dando a entender de que esto que tenemos aquí es palabra de Dios, es palabra del Eterno, es palabra de Yahvé. Y aunque hay distintas traducciones y cada traducción se acomoda a su cultura o a su lenguaje, nosotros debemos de aprender a leer la Biblia en su contexto. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de orientalismo, lleno de hebraísmos. Y cuando usted investiga esto, usted se da cuenta que no es más que forma o modismos de la palabra o de propio de su lenguaje. Entendiendo esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Nosotros vamos viendo en la Biblia, siempre que vemos en la Biblia, vemos que la palabra dice una cosa y en otros textos dice otra. Tenemos que entender algo muy importante. Cuando un verso bíblico, cuando un libro de la Biblia da menos especificación que otro, nos da a entender de que ese que da menos especificación está más cerca de ese momento, ya que las personas que viven cerca de un periodo, de una época, no necesitan tanto detalle, ya que están en ese momento actual, o sea que sean contemporáneos o lo que sea. Pero nosotros los que vivimos más retirados, más lejos de esa línea de tiempo, nos damos cuenta de que debemos de tener las cosas más detalladas o específicas. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús no se escribió ningún libro, sino hasta los años 50, cuando se empezó a escribir el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. ¿Por qué no se escribieron de una vez los libros cuando Jesús estaba en la tierra? ¿Por qué no se empezaron a redactar cuando Él empezó a predicar? Porque ellos no necesitaban una ley escrita o palabra escrita si tenían al Mashiach en ese momento. Más bien se debió de escribir después, cuando empezaron a salir las distintas situaciones, dígase herejía y todo eso, para contrarrestar esa malicia que se estaba metiendo en el pueblo en esos momentos. Y por eso se empezó a escribir el Nuevo Testamento, primero con las cartas de Pablo, luego los evangelios. Entendiendo esto, la Biblia habla de un pasaje muy importante, y es el siguiente. Mateo capítulo 27 nos enseña, voy a leerlo para ser más exacto, dice la muerte de Judas. Y en la muerte de Judas dice lo siguiente. Dice el capítulo 27, verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Todo está bien hasta ahí. Pero luego nosotros vamos a Hechos capítulo 1, verso 18, y dice el apóstol Pedro hablando aquí, Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Es decir, vemos en Mateo capítulo 27 que Judas se ahorca, pero luego vemos en Hechos capítulo 1 que Judas se tira dice aquí que cayendo de cabeza se revienta por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Es decir, que o la Biblia tuvo un error o hay un error de interpretación. Cuando nosotros vemos un ateo o una persona no creyente de la palabra, dice la Biblia está llena de errores. La Biblia tiene muchísimos errores porque dice una cosa aquí, pero aquí dice otra. Se contradicen en muchas cosas y no es así. Hemos escuchado todo el tiempo que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Y por eso le vengo a decir que mi llamado como ministro, como evangelista, es de que nosotros arrojemos luz en medio de las tinieblas. Aquí no estamos judaizando, aquí no estamos haciendo que usted crea lo que yo creo. No, yo soy cristiano evangélico.
soy pentecostal, de la cabeza a los pies, hablo en lengua, predico, pero la Biblia se tiene que interpretar desde su contexto original. Los que escribieron la Biblia fueron hebreos, fueron judíos, fueron personas en el continente oriental, en el continente asiático, con mentalidad hebrea, judía, con mentalidad que solamente ellos en su contexto se podían entender. Entonces, entendiendo esto, la Biblia no tiene errores, más bien tiene variantes textuales. Esto nos da a entender lo siguiente: cuando la Biblia habla de ahorcarse, no está haciendo referencia a lo que conocemos en este contexto occidental. Aquí ahorcarse es agarrar una soga en el cuello y guindarse. Esto es ahorcarse, es estrangulación. Poner una soga en su cuello y ahorcarse. Cuando entendemos esto desde la mentalidad, desde esta mentalidad, nosotros vemos que Judas se ahorcó normalmente. Como dicen muchos ministros y predicadores, Judas se ahorcó. Películas que también muestran a Judas ahorcándose. Pero cuando vamos al contexto oriental nos damos cuenta de lo siguiente: ahorcarse para la mentalidad hebrea es poner una espada, lanzarse sobre ella, que la espada lo apuñale en medio del estómago, que eso lo abre en dos, se desparrama en sus entrañas y así usted muere. Es decir, que ahorcarse en la mentalidad hebrea o judía no es guindarse de una soga, es poner una espada, lanzarse sobre ella, que la espada lo penetre por la mitad y usted se reviente. Esto tiene más sentido ahora, cuando leemos que Judas se ahorcó en Mateo capítulo 27, le está hablando a personas que entienden esto. Judas se ahorcó, ok, puso una espada, se arrojó en ella y se ahorcó. Pero cuando se escribió Hechos y se fue propagando el evangelio y se fue gentilizando el evangelio, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente: habían personas con mentalidades distintas a nosotros, como hoy en día, que desconocían en el contexto hebreo que ahorcarse no era guindarse de una soga, sino más bien poner una espada y lanzarse sobre ella. Por eso, en Mateo se especifica brevemente que Judas se ahorcó, haciendo referencia a esto que le estoy hablando. Pero luego en Hechos, capítulo 1, nos damos cuenta del detalle que Pedro agrega, y es el siguiente: que Judas agarró y dice que cuando compró el campo con el dinero del salario de su iniquidad, él cae de cabeza, o sea, se lanza de cabeza en la espada y se revienta por la mitad. Esta acción es la que en el contexto hebreo significa ahorcarse. Así que, mis hermanos, este video es para edificarlos a ustedes y para que ustedes entiendan de que la Biblia no tiene errores. La Biblia tiene variantes textuales que nos da a entender desde su contexto lo que realmente quiere decir. Yo espero que este video le haya sido de su agrado. Yo espero que usted comente. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted investiga, comparte el video para que seamos luz en medio de las tinieblas. Le saludo a su amigo y hermano el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. Y con esto solamente quiero que usted entienda que solo arrojamos luz en medio de un mundo que solamente está en brincos y saltos, en lenguas y en cosas que al final no edifican, con maestros que dicen que la letra mata, y al final nos estamos matando nosotros mismos por desconocer el contexto verdadero de las Escrituras. Y vamos a lugares a debatir y hablar de la palabra como que sabemos, y al final estamos muy lejos de la verdad. Por eso, todo aquel que sea entendido esté en este canal, que aunque con muchos o pocos views, muchos o pocos comentarios, estamos edificando y estamos llevando un verdadero contenido bíblico y objetivo para todas las naciones.
Así que Baruch Hashem, que el eterno Yahweh los bendiga. Shalom, shalom. Y esto es un video más. Hasta la próxima. Dios les bendiga y Dios les guarde. Esto ha sido un despertar más. Bu.